generalmente, todas son del lado izquierdo del paciente, pero una que es del lado derecho del paciente. Entonces vamos a completar con lo que es la palpación de vaso. De igual manera es un órgano que no se palpa normalmente cuando nosotros hacemos la palpación en un abdomen que no tiene, digamos, una patología aparente, no se va a palpar el vaso. Si hago la palpación no lo voy a palpar, pero sí cuando hay una patología de base, por ejemplo, una esplenomegalia, ya sea por cualquier situación, puede palparse. Entonces, cuando se palpa el vaso, tomamos en cuenta de que hay algo patológico en ese paciente. Problemas infecciosos podrían producir lo que es la esplenomegalia. Veamos ahora en lo que es las imágenes. Ahí se puede ver. Ahí estamos. Podemos observar. En la palpación de vaso tenemos que tomar en cuenta las características, tanto como el tamaño, o obviamente con la palpación vamos a poder determinar si es que existe o no esplenomegalia, si existe algún tipo de anomalías, si existe algún tipo de alteraciones en la forma, en la lisura, en el contorno, o si es que existe alguna alteración, ya sea en relación a lo que son nodulaciones, o si está duro, pétreo. Cuando es algo duro, una piedra, hablamos de pétreo, puede ser que sea una tumoración neoplástica, bueno, son duros o están calcificados, ¿no? La consistencia, la movilidad, sensibilidad y si tiene pulsatilidad. En este caso podemos decir que es la única, como les decía, que se hace del lado derecho del paciente, todas se hacen del lado izquierdo. Esta que se hace del lado derecho. Vamos a ver, pase usted, muy bien. ¿De voluntario? Aquí conmigo, pero hombre, colóquela por favor. Podemos ver acá. Muy bien, a ver, ¿con láser tiene? Sí. Excelente. Ahí está. Podemos ver entonces en este paciente que está, el médico está al lado derecho, paciente en decúbito supino, y veamos cómo el médico con la mano izquierda trata de aproximar el vaso a la mano derecha, iniciando la línea media. A ver, vayamos a ver un voluntario. Paciente en decúbito dorsal, médico a la derecha, palpación. Finalmente le dijimos que inspire profundamente para que podamos profundizar en la palpación. Y entonces la otra mano trata de aproximar al vaso, ¿no? A ver, ¿quién nos puede ayudar en esta maniobra? Adelante, por favor. Dejen de grabar a su compañera. Dejen de grabar a su compañera. Pero hombre. Entonces, mi paciente en decúbito, supino, recostado, el médico al lado derecho, esta mano izquierda va a tratar de aproximar, miren, en la parte posterior, trato de aproximar al vaso a mi mano derecha, empiezo la línea media, ¿no? Voy profundizando, ¿notan? Tratando de aproximar esta y esta, voy profundizando, iniciando la línea media para poder, normalmente no se la paga. O sea, si no hay esplenomegalia no la voy a palpar. Esta se llama la de Bruce, ¿no? Entonces esta, ya gracias, normalmente no se la palpa cuando no hay esplenomegalia. Cuando hay esplenomegalia también puede ser que exista algún hiperesplenismo, eso puede llevar a plaquetopenia, por ejemplo. Pero tenemos que ver si es que no tiene agrandado el vaso. De la misma manera, tratando de aproximar el vaso, ¿no? ¿Están, no? En las maniobras que vamos a hacer con el video están, ¿no? ¿Están? Bueno, tienen que realizar de esa manera. Las otras son prácticamente del lado
izquierdo de la cabecera del lado izquierdo del paciente. Entonces, en este caso, ¿qué puede ver? Maniobra del enganche, la variante de Middleton. Esta generalmente se realiza del lado izquierdo del paciente. La mano izquierda ejerce presión sobre las costillas décima a décima segunda izquierda, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso, con la otra mano tratamos de aproximar. Más o menos lo que hacemos es lo mismo. Con otra mano, si vemos la imagen, de este lado, hacemos este punto, con esta tratamos de que el vaso vaya a la otra mano, o sea, tratando de, con la otra mano vamos enganchando y con esta vamos, por decir así, desplazando a la otra mano contralateral, para que con esta desplace, con esta trata de enganchar. Es una variante que se puede realizar. No es tan fácil palpar el hígado, realmente no hay muchas patologías que la implementen, pero se puede realizar de esta manera. La otra es la de Nigel, que se caracteriza lo mismo. Hay una posición que se llama la posición más o menos lateral intermedia a 45 grados de Schuster, que se da en esta situación. Miren, recordar que es intermedia a 45 grados. No está tampoco pues bien de costado, por decir así, ¿no? En este caso es lo mismo, tratamos de enganchar miembro inferior izquierdo del paciente va flexionado, ojo, y la mano flexionada. Entonces lo que hace el médico es lo mismo, con la mano derecha trata de desplazar el vaso y con la otra mano trata de enganchar. Son variantes que se pueden realizar. Va a depender mucho de cómo ustedes dominen cuál pueden realizar. No se hace todas las maniobras en el paciente. Escogerán, elegirán una sola maniobra para poder realizarlo. Pero pueden hacer cualquiera de esas que ustedes consideren adecuada, desde la que es de Bruce. Y generalmente, bueno, si estamos en el lado derecho haciendo palpación de hígado, por decir, y aprovechamos también para hacer palpación de vaso. Generalmente, digamos, para no desplazarnos al otro, podemos hacer esta, pues, ¿no? O la que ustedes tomen en cuenta. La de Bruce, ahí está, la de Middleton y la de Nigel. Acá se puede ver, normalmente, ojo, cuando hay hepatomegalia, pues se desplaza, ¿no? Cuando hay esplenomegalia, de igual manera se va a desplazar por debajo del reborde costal. Lo mismo, a cuántos traveses yo voy a cuantificar, si yo palpé hasta acá el vaso, pues cuantificaré a cuántos traveses de dedo o a cuántos centímetros por debajo del reborde costal. Repito, normalmente no se lo palpa al vaso. Esa era la parte de palpación de vaso. Vamos a ingresar a lo que es a la parte de los síndromes. Vamos a ver. No vimos síndromes, ¿no? Vamos a ver los síndromes. Los síndromes son la conjunción de signos y síntomas. Entonces, cuando yo tengo un paciente, lo mismo, voy a seguramente tomar en cuenta los signos y síntomas que el paciente me indica para poder llegar a un diagnóstico. En el esófago hay varios síndromes esofágicos. Dentro de esas podemos tomar, por ejemplo, en cuenta lo que es las causas como cáncer, una esofagitis. Toda itis es inflamación, no se olviden, ¿no? Neumonitis, pleuritis, ¿sí? Gastritis, habla de inflamación. Esofagitis, enfermedades por reflujo gastroesofágico. En el cáncer, miren, ¿qué creen que puede tener el paciente con cáncer? Hay una bola, una masa, una tumoración. Lo primero que el paciente va a referir seguramente en la parte de los signos o síntomas va a ser pues disfagia, dificultad a la deglución. Doctor, no puedo tragar o se me dificulta pasar los alimentos porque va a ser efecto de más. Entonces, esta disfagia de tipo progresiva que va incrementando cada vez más y más y más puede ser ya no solamente a la alta, pues hasta ni a sólidos, por allá hasta líquidos, ¿no? Pero la característica cuando hay una calasia, por ejemplo, el paciente refiere que no puede tragar ni agua, disfagia líquido, ¿no? Cuando esa calasia, recordad que la calasia es el incremento del
tono del esfínter esofágico inferior, entre comillas. El paciente pues no puede deglutir ni agua, por decir así. Las causas, por ejemplo, el tipo epidermoide, la causa tabaquismo, la ingesta de alcohol, es más en hombres, 4-1, ¿no?, en relación a la mujer. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? Mediante una endoscopía digestiva alta. Recordar que los signos y síntomas, dolor puede ser que tenga, repito, disfagia, pero en la parte ya del diagnóstico, mediante una toma de biopsia por endoscopía digestiva alta. O también podría ser por un tránsito esofágico. Hablamos de que podemos hacer ingerir contraste y le sacamos varias series de radiografía a medida que va progresando en la deglución el contraste y podemos ver una estrechez de la luz de lo que es el esófago. Esofagitis, ya saben, inflamación del esófago. Lo que refiere es dolor retroestomacal probablemente, una pirosis, una sensación de urete en la región del esófago, retroesternal generalmente. Las causas de flujo gastroesofágico, pacientes inmunodeprimidos por causa infecciosa, puede ser por ingesta de sustancias tóxicas. Hay gente que para quitarse la vida se puede tomar cualquier tipo de sustancias corrosivas como lavandina, como aquellos que destapan el caño sosa, por ejemplo, soda cáustica se puede ingerir. Entonces puede llegar a eso. Recordar que hay pacientes que ingieren con intento suicida y puede llegar a tener hasta estenosis de esófago, perforación de esófago. Se dan casos muy graves de esto y pueden fallecer por una mediastinitis cuando se perfora el esófago. Contacto con medicamentos, puede ser, la ingesta de medicamentos puede inflamar el esófago y darnos varios tipos de esofagitis en este caso. Reflujo gastroesofágico, el paciente generalmente puede llegar a tener este reflujo gastroesofágico, además de la región gástrica y duodenal. Hay una sensación de dolor purento, una pirosis, lo mismo disfagia, estenosis, una hemorragia podría producir a la larga este tipo de síndrome, ¿no?, por reflujo gastroesofágico. Y también a la larga dijimos que podría producir un esófago de Barrett, o sea que puede cambiar la mucosa del esófago. ¿Qué tipo de mucosa tiene el esófago? Muy bien, y podría cambiar por una mucosa cilíndrica que está, bueno, la cilíndrica del estómago, pero podría producir este reflujo a largo tiempo, podría producir inflamación en esta parte distal del esófago y darnos un esófago de Barrett. Entonces, ojo, mucho cuidado en estos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Justamente ataca eso. El esófago de Barrett es la transformación metaplásica del epitelio esofágico. ¿Sí? Recordar que este va a ser reemplazado por el columnar o cilíndrico, se lo he explicado, ¿no? 10% de los pacientes tienen reflujo gastroesofágico crónico, o sea, va a llevar a esto. Y a la larga hasta un adenocarcinoma, que puede ser lo más grave. Entonces, el grado de displasia puede ser de grado 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo. Esto lo vamos a definir mediante seguramente el grado de infiltración, mediante una toma de muestra de biopsia y delimitar dónde está, ¿no? Tienen varios grados de displasia. Ahí se puede apreciar la mucosa. Generalmente esta es la que está normal, pero en el esófago de Barrett vamos a ver una coloración diferente del esófago. Entonces, hay una inflamación crónica y esto podría, como una muestra de biopsia, y si ya tiene este epitelio cilíndrico, dijimos que es un esófago de Barrett. ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? Esto puede transformarse en un cáncer, una neoplasia. La calasia, sí, todo claro, con muestra de biopsia. Síndrome del esófago, la calasia, por ejemplo. La calasia dijimos que es un trastorno motor, aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Uno deglute los alimentos y el esfínter esofágico tendría que relajarse para que pase del esófago al estómago, ¡plá!, se contrae y los alimentos no pasan al estómago, y lo que pasa es que este paciente tiene lo que se llama la disfagia, dificultad a la deglución. Pero como esta falta de relajación del esfínter,
no solamente va a ser bueno, claro, lo importante es que es primeramente a líquidos, pero también a sólidos. Es la diferencia. Recordad que aquí hay una contracción, ingiere el líquido, no pasa, pues, ni el líquido pasa. Entonces, puede tragar, doctor, ni líquido puedo tragar, se me atora. Esta es una calasia, lo más probable. Pero si solamente es a sólidos, debe ser alguna masa tumoral, ¿no? Un cuerpo extraño, un tumor, debería tomarse en cuenta. Entonces lo que hacemos, y por encima de la estenosis va a empezar a incrementar un megaesófago. Esta va a producir regurgitación, dolor torácico, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque los alimentos no pasan al estómago, ¿no? Y además puede vomitar. Y además también es importante que estos pacientes muchas veces no vienen a la consulta por un problema netamente de la calasia. A veces estos pacientes ni siquiera, digamos, toman en cuenta esto. Muchas veces los pacientes vienen por neumonías a repetición. Como no pasa, el alimento se queda acá y cuando van a dormir hay una micro broncoaspiración, o sea, va haciendo que estos alimentos se pasen al pulmón y hacen neumonías a repetición. Entonces, también el reflujo gastroesofágico, pues pueden hacer microaspiraciones, por eso hacen neumonías de largo, pero cada vez hago neumonías. Puede ser que sea por un problema de reflujo o también es lo que nos puede llevar a lo que es la calasia, a producción de neumonías a repetición. ¿Entendido? ¿Está entendiendo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a ver, enseguida vamos a ver, están atendiendo todos. Doctor, disculpe una pregunta, lo que es el cáncer esofágico, ¿sería más frecuente entonces en la porción superior del esófago? Porque dice que el 90% es el carcinoma epidermoide. Tiene mucho que ver de acuerdo a las circunstancias. El cáncer, por ejemplo, ¿dónde es mucho más frecuente? ¿Han visto que hay muchos institutos gastroenterológicos? ¿Sí? Japoneses. Los japoneses han estudiado bastante, ¿no? Tienen varios estudios, harta incidencia de tumores tanto gastrointestinales, de la parte de la vía digestiva. Puede ser que se deba a la dieta que ellos tienen, probablemente. Pero tenemos que tomar en cuenta que el paciente que tiene cáncer puede tener distintos tipos de hábitos alimenticios, sí, puede ser. No hay un marcador eficiente para decir, este paciente va a ser cáncer, este no va a ser. Es muy difícil determinarlo. Hay factores ambientales, sí, alimenticios, el tabaco tiene mucho que ver, pero sí, distintamente puede deberse a eso. O sea, no es que digamos, vamos a hacerlo, va a ser el tipo de cáncer, no podemos determinar exactamente. Sí hay alta incidencia, sí, para estudiar, pero tenemos que nosotros ver los signos y los síntomas de acuerdo a eso. Si me dice dificultad, mientras más alto sea, claro, el tumor va a tener mayores síntomas digestivos. Por ejemplo, va a poder, tal vez no va a poder ni ingerir alimentos, ¿no? Mientras más alto esté, va a empezar a vomitar. En cambio, si está más bajo, probablemente va a ingerir, pero va a tener una disfagia, probablemente. O sea, va a depender mucho de dónde está. ¿Cómo se hace el diagnóstico clínico? Muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Una biopsia mediante una endoscopía digestiva alta y mandarlo al laboratorio. Y nos dirán qué tipo de estirpe tiene. Pueden ser varios tipos de neoplasias, sí, puede ser. También recordar en la parte semiológica es muy importante preguntar los antecedentes personales. Puede ser que algún familiar tenga un tumor y el familiar que viene a la consulta puede ser también que tenga alto riesgo de hacer una neoplasia. El problema también de las neoplasias, ojo, no sabemos a quién le va a dar, pero lo que sí está demostrado es que el tabaco sí es un agente que produce cáncer, súper demostrado, el pulmón ni qué decir, pero también en varios órganos, esófago, boca, en la parte de la vejiga, laringe, etc. O sea, en cualquier región, como por ejemplo en lo que es el cuello uterino, que está demostrado que sí produce cáncer o alta incidencia de cáncer. En el cuello uterino de la mujer, virus del papiloma, entonces está demostrado que sí produce. Entonces, se dan cuenta, hay factores que van a
interferir en eso que sí hay, pero después es muy complicado saber quién va a ser, cómo va a ser, en qué región es muy complicado saber. A ver, sigamos. La acalasia dijimos que el paciente puede venir probablemente por una neumonía. Si viene neumonía a repetición, ojo, si hay neumonía a repetición, yo pienso o es un reflujo que tiene, o una acalasia, o tiene un cáncer de pulmón. Tendríamos que tomar en cuenta. No puede ser que neumonía en el mismo lugar 2 o 3 veces, pero claro, sería, ¿no? Pero neumonía bacteriana, me refiero. ¿Qué tendríamos que hacer en esta acalasia? Es una propia directiva alta que nos va a orientar bastante, pero también podemos tránsito, ¿no?, esofágico con varios, que ingiera varios y hacer radiografías en varias posiciones. Por ejemplo, ingiere y le hacemos a los 2, 3, 5, 10 minutos, dependiendo cómo va progresando el bajo. También podemos hacer lo que se llama, podemos medir cuánto tiene de tonicidad en lo que se refiere al esfínter, entre comillas, esofágico inferior. Se puede ver cuánto de tono tiene, porque finalmente va a estar incrementado, ¿no? Acá se puede ver, en este paciente, por ejemplo, yo veo que existe un esófago agrandado, un mega esófago, se puede apreciar, un mega esófago. Ahí veamos otra. Ya con tránsito, con la ingesta de contraste de bario, lo que nosotros hacemos es hacer ingerir, y miren cómo el esófago no pasa prácticamente al estómago, apenas, miren. ¿Qué tipo de signo es este? ¿Qué parece? No, pero ¿qué parece esto? Un pico de ave, pues. No parece pico de ave. Sí, el pico de ave. Ahí se puede, mediante una endoscopía, se puede ver que está prácticamente no pasan los alimentos. Ahí se puede apreciar. Esta es una endoscopía directiva. Además parece que hay un reflujo, ¿no? Una mucosa perenial, habrá que tomar una muestra de biopsia, ¿no? Podemos medir lo que es cuánto tiene esa tonicidad mediante una manometría, para ver si es que en realidad está o no incrementada lo que es esa contracción en ese esfínter. Normalmente tiene que uno que ingerir los alimentos y tiene que relajarse con el esfínter, ¿no? Tiene que pasar los alimentos, y si no pasa eso, pues hay lo más probable una acalasia. ¿Qué patologías podrían tener? Se relaciona mucho con la esclerodermia, por ejemplo. Podríamos pensar en la prueba de Ora, la manometría, ¿no? Otros síndromes esofágicos pueden ser, por ejemplo, las varices esofágicas, como en este caso. Miren cómo se puede apreciar las varices, divertículos, traumatismos, la esclerodermia. Tiene mucho que ver. Síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por desgarros, pero que no van a perforar la mucosa, sin embargo van a desgarrar, y este paciente va a tener probablemente sangrados. Puede darnos vómitos con sangre, hematemesis en este caso, podría producir de cierta manera. Entonces, algunos se pueden producir las náuseas, ¿no? Uno se produce y desgarrar en ese en el esfuerzo que hace, en las náuseas que llegan al vómito. Convulsiones epilépticas, masaje cardíaco externo podría también producir este tipo de lesiones, el síndrome de Mallory-Weiss, y además la ingesta de alcohol o de los salicilatos. ¿Algún salicilato que conozcan? La aspirina, recordar que ¿para qué se usa usamos la aspirina? Ya no usamos antiagregante, ¿no? Para pacientes que tienen trombos, como un antiagregante, o para pacientes que van a prevenir algún tipo de infartos. A partir de los 45 o 50 años tendríamos que ingerir para evitar que nos infartemos, por ejemplo, ¿no? Tratando de antiagregar. Pero esto podría producir en algunos pacientes esta inflamación, más que todo un desgarro de la mucosa esofágica, produciendo en algunas personas hasta hematemesis, sangrado podría producir. Entonces, estos salicilatos, la aspirina podría producir de esa manera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay personas que sí toman salicilatos, ¿no?, para prevenir eventos cardiovasculares.
Entonces, ¿cómo hacemos la historia? Bueno, como en toda la historia que hemos visto en todos los pacientes, preguntamos, anamnesis, si tienen náuseas, vómitos con sangre, dolor, urente, rectoesternal, pirosis y demás. Y también en la parte del examen físico vamos a realizar las maniobras correspondientes. Tenemos que hacer un esofagograma, ingerir vario, manometría esofágica, podemos también hacer una sonoroscopía y también podemos hacer una monitorización del pH, ¿no?, en el reflujo gastroesofágico para poder ver si es que aumenta o no aumenta en el esófago el pH, si hay reflujo sobre todo. Gastritis, que es itis, ya dijimos, inflamación del estómago. ¿Por qué se caracteriza por la inflamación? Normalmente, esta definición, recordar que es generalmente endoscópico, o sea, mediante una biopsia. Puedes ver inflamada, claro, pero ¿cómo lo vas a ver? Mediante una endoscopía, por ejemplo. Las úlceras son lesiones que afectan la mucosa, pero en este caso, generalmente que se caracteriza por penetrar la capa muscular de la mucosa. Esa es la característica. Pero lo que es la gastritis es la inflamación de la mucosa, generalmente, ¿no? Las úlceras van a penetrar mucho más profundamente. Del curso crónico pueden recidivar y además de estos pueden dejar cicatrices. ¿Se acuerdan que antes les decía, cuando había una perforación o una úlcera gástrica, lamentablemente no había tratamiento para la úlcera gástrica antes de lo que es la ranitidina y el omeprazol? El paciente venía con hemorragia digestiva alta, hematemesis, melena, y empezaba a vomitar hematemesis, ¿no?, vómito con sangre, y cuando no había todavía ranitidina ni omeprazol, lo que se hacía, por ejemplo, para parar la hemorragia digestiva alta, porque el paciente vomitaba sangre y vomitaba, se hacía, por ejemplo, sonda nasogástrica, habrá una sonda nasogástrica, y tenías que introducir soluciones fisiológicas frías para que haga vasoconstricción. Porque no había otra solución. ¿Qué podías hacer? No había medicamento. Pero desde la llegada del omeprazol y la llegada de lo que es la ranitidina, pues tú das para una hemorragia digestiva altamente ranitidina, pero mucho mejor el omeprazol. Recordar que el omeprazol actúa por 3 vías en relación que la ranitidina solamente una vía. ¿Qué vía? ¿Cómo actúa inhibiendo la secreción del ácido clorhídrico? Según el receptor de la histamina 2, inhibiendo su acción, y como la cadena interna de la secreción de ácido gástrico va por la vía nutritiva principal, se reduce en un 70% la producción de ácido gástrico. Muy bien, entonces recordar que bloquean los receptores H. Entonces, justamente tiene mucho que ver. Entonces, de esa manera va a actuar la ranitidina, cimetidina, famotidina, inhibiendo lo que es la histamina sobre todo, ¿no? Pero los inhibidores de bomba de protones, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Según el forma irreversible a la bomba de protones, pero es la ATPasa, protón, potasio. No puede decretarse hidrógeno, no se puede crear ácido clorhídrico. Muy bien. Hasta un 90% de la producción. Entonces, ¿pero qué vías va a inhibir para que no se produzca ácido clorhídrico? Como es la vía última, todas las anteriores, aunque se activen, no pueden activar la bomba de protones. Está bien, pero ¿qué vías va de esta manera, qué vías va a bloquear? De la histamina, ¿está bien? ¿Qué más? Acetilcolina y de la gastrina. Entonces, ¿cuál es mejor? Los inhibidores de bomba de protones, porque justamente va a evitar estas 3 vías. En cambio, la ranitidina solamente de la histamina. ¿Entendió? También recordar que antes, por ejemplo, cuando se hacía lo que es esta sonda nasogástrica, ¿saben cómo se mide? ¿No? Tiene aquí un coloscopio, un cable que se está usando, un cordón, algo para medir. Ahí está. Digamos que esto es una sonda nasogástrica. ¿Cómo nosotros medimos? La sonda nasogástrica, lo que hacemos es, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos a introducir? Lo que agarramos es desde lo que es la fosa nasal hasta el lóbulo de la oreja, del lóbulo de la oreja hasta el epigario. O sea, esta es la distancia que va
ser introducida en la fosa nasal hasta el estómago. Entonces van a marcar, lo marcas acá, con el trapo, con la adhesiva, y empiezas a introducir por las fosas nasales. En el momento que está ya en la parte de la orofaringe, le dije trague, tiene que tragar, le das un poquito de agua para que trague y vayas introduciendo. Y vas introduciendo por la fosa nasal hasta el estómago y lo fijas. Pero a veces no, es un paciente que está inconsciente, ¿cómo hace? Gracias. Si está inconsciente el paciente, ¿qué es lo que hace? Lo mismo. Pero, claro, si el paciente está consciente, te pasaste o te fuiste al pulmón, va a empezar a toser, pues, ¿no? Si está en la vía respiratoria, el paciente va a empezar a toser. Pero si es un paciente que está inconsciente, probablemente por ahí está muy sedado. Bueno, si está intubado no pasa nada, pues. La vía aérea está protegida, va a entrar al estómago, seguramente. Pero, ¿cómo me cercioro uno para ver si está o no está en el estómago? Apuntando. ¿Cómo me cercioro que está en el estómago? Apuntando. Apuntamos con un microscopio en el epigastrio, en el estómago, y voy a insuflar de la parte distal con una jeringa aire. ¡Sa! Voy a escuchar acá con mi mano seguramente voy a escuchar en el epigastrio. Tendré que escuchar. Ahora, ¿qué tal si insuflo? Nada. Seguramente no está en el estómago. No debe estar en el estómago, porque yo insuflo aire, tiene que escucharse, porque estoy con el escopio auscultando el epigastrio del paciente, y tiene que auscultarse esas burbujas, por decir así. Pero también es importante cuando nosotros tenemos un paciente y por ahí está en la vía respiratoria, lo que tengo que tomar en cuenta es que la parte distal, o sea, la que queda afuera, puedo introducir en un vaso de agua. Le taca el pulmón, va a ser burbujas. Porque en cada expiración va a ser burbujas en un vaso de agua. Lo que está en el pulmón. ¿Te entendió? Sí. Bueno, en la práctica van a explicar cómo es eso. No está en su video hacer... no está. Es un día. Aunque mamá me intuba, sí. Técnicamente debe ser fisiología. Adelante. Muy bien. A ver, voluntario. Vamos. A ver, usted. Ay, escuche, por favor, más fuerte hable, no se escucha nada. Zona nasogástrica. Adelante, zona nasogástrica. Gracias, por favor. Al momento de introducir la zona nasogástrica hay que medirla primero. ¿Cómo se lo hace? Se lo mide en la nariz, luego en la oreja y hacia el epigastrio. Y se le introduce vía fosa nasal hasta la medida indicada, se asegura y luego se puede utilizar el restante. ¿Cómo se sabe si ha llegado al estómago? A través de una jeringa se insufla y con el fonendoscopio se coloca en la zona epigástrica y se escucha un burbujeo al introducir aire en el estómago. Si no existe ese burbujeo, es porque se encuentra en la vía bronquial. Sí, no, porque no llega. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Lo entendió atrás? Ahí pase, explicar. Pase. ¿Tiene un nombre el burbujeo o solo se dice? Bueno, lo que está haciendo son burbujas de aire, porque tiene que escuchar. Ahí está. Borboteo es otra cosa, ¿no? Borboteo es la palpación. Cuando tú lo palpas en un paciente, digamos, escuchar esa sensación, habla de borboteo. A ver, pase, por favor. Silencio. ¿Lo ha entendido? Si no, pues vamos a volver a explicar. No lo ha entendido.
¿Lo entendió, no? ¿Lo entendió? Pase, profesor. Pase. A ver, silencio. ¿Lo ha entendido? A ver, vamos, ¿qué es lo que entendió? Adelante. Lo que le va a aumentar más es el estómago. Adelante. La zona nasogástrica, ¿no? Zona nasogástrica. ¿Cómo medimos? Vemos desde la nariz, de la fosa hasta la oreja, Lóbulo de la oreja. Lóbulo de la oreja. hasta el lóbulo de la oreja. Está muy bien. Luego introducimos. No. Primero es de la fosa nasal al lóbulo de la oreja, del lóbulo de la oreja al epigastrio, al estómago. Esa es la distancia que va a transcurrir, lo que vamos a introducir. Vamos a marcar seguramente. ¿Ya? Luego de eso, cuando introducimos, ¿no? Tiene que pasar a esto, ¿y cómo sabemos qué pasó? Usamos el estetoscopio, lo escuchamos, auscultamos, y si escuchamos ruidos hidroaéreos, sabemos que está ahí. Prácticamente sí, más escuchar el de oído. Esto lo pongo adentro. Yo voy a insular de acá con aire, una jeringa. Pero también voy a auscultar el epi, y voy a insular. Y voy a apuntar en el epigastrio, si está epigastrio, las burbujitas de aire. Y si está en pulmón, no lo voy a escuchar, pero yo puedo también este borde distal introducir en un vaso de agua, por decirlo. Lo introduzco y si está en pulmón, va a empezar a burbujear. Si está en pulmón. ¿Entendido? Bien, gracias. Pero, ¿será que eso lo vamos a hacer? Sí, ustedes van a hacer la parte práctica, con el término interno. Seguro que van a hacer, más que seguro. Bueno, recordar también en esta parte, podemos recordar que el esófago, bueno, el estómago en este caso tiene varias medidas de protección, barreras de protección, desde lo que es el moco, secreción de bicarbonato, flujo sanguíneo, secreción de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar que también en este punto, por ejemplo, ¿qué se produjo acá? ¿Habrá algún inhibidor de las prostaglandinas? Sí. ¿Cuál es? Hay. Ya. ¿Y habrá alguna prostaglandina sintética para poder administrar a estos pacientes con problemas gástricos, úlceras gástricas? ¿Habrá? ¿Cuáles? El misoprostol. O sea, se creó misoprostol, se fabricó para protección gástrica, pero el efecto colateral que tiene es contracción Uterina. y a veces se usa, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero siempre tomar en cuenta de que este fármaco fue creado como otros fines, pero se usa muchas veces en temas abortivos. Ojo, en la medicina nosotros vamos a tener seguramente, eso se llama ética médica, eso se llama, digamos, lo que es, ¿para qué estudiamos nosotros? ¿Para qué estamos estudiando? Para salvar vidas, no así para poder aplacar una vida, más de contra tenemos que salvar vidas. Entonces, hay muchas personas que se dedican, por ejemplo, a esto, y esto es, bueno, en la legislación boliviana, producir un aborto es ilegal, no se puede. No hay todavía lo que es, digamos, que uno puede elegir y hacer un aborto. No, en Bolivia no existe, es un delito, en otras palabras. ¿No? Tenga mucho cuidado, porque a veces cuando uno es médico y está egresando, diciendo, doctora, por favor, tengo esto, y a ver, le retalé. Y por ahí fallece el paciente, por ahí se complica. Toda una vida de estudio, de 6, 7, 8 años de estudio, se puede ir, ¿te das cuenta? Entonces, mejor no incurrir en problemas o en cosas que no son lo legal en Bolivia por el momento. Y además también recordar que estamos dando la vida a un ser humano prácticamente, ¿entendido? O tenga mucho cuidado. No sé cuántos casos, puedo contar miles de casos donde han hecho este tipo de, y el paciente va sangrando, se asusta. En el hospital van a ver ustedes cuando han internado y ahí los agarran a los médicos. ¿Por qué? Porque a veces se introducen y empiezan a sangrar, y se asustan los pacientes y van al hospital y ahí van, le revisan, están haciendo de grado y ahí está el mismo proceso. ¿Quién le dio esto? ¿Quién le dio? Y declara tal médico. Ya está. Es un delito. ¿Se dan cuenta? Entonces mejor, hasta fallece el paciente. Mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. La medicina es tan hermosa, tan bella, todo va a llegar a su tiempo.
todo llega a su tiempo. No es que van a salir de médico el primer año van a ser millonarios. No, con calma van a ir, con calma. Van a ir escalando. ¿Se dan cuenta? Van a ir escalando poco a poco. Pensarán primeramente, no piensen en trabajar, piensen en hacer una especialidad. Porque el trabajo sí puede haber, pero no está muy bien remunerado en la parte de medicina general. Antes sí, no había medicina en las universidades, apenas había 2 o 3 universidades. Pero ahora hay tantas, más de 11 universidades de medicina. Entonces se ha saturado el mercado de médicos generales, que tienen que buscar hacer una especialidad. Todos tienen que pensar en especialidad, no en medicina general. Claro, es un logro, es un paso más, pero tienen que pensar en ser médicos especialistas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Para ir concluyendo esta parte, los que van a agredir la mucosa son el HP. ¿Sí? Igual puede producir alteraciones en la mucosa, y producir varias alteraciones, AINES, estrés, corticoides, alcohol, café, igual pueden evitar en lo posible. ¿Qué va a producir? Alteraciones tanto en lo que es la mucosa gástrica y también pueden producir úlceras. Algo de fisiopatología, lo más complicado es esto, los AINES de forma local o sistémica inhiben la prostaglandinas. ¿Qué va a tener el paciente? Dolor epigastrio, acidez, náuseas, vómitos, hematemesis, melena, hemorragia digestiva, anorexia, pérdida de peso. Esta es la parte de gastritis, diagnóstico, cómo hacemos clínico y laboratorio. ¿Cómo tendrá dolor urente, sensación de dispepsias, puede tener el paciente náuseas, vómitos, hematemesis y demás. Endoscopía digestiva alta para verificar si es una gastritis o una úlcera. Desde la uriasa para poder detectar al Helicobacter pylori. También serología se puede hacer en sangre, puede pedir ELISA en sangre para HP, medicación, medicina también de la gastrina se puede hacer. Ojo, se puede hacer varias cosas podemos hacer. Complicaciones de hemorragia digestiva alta, perforación, penetración y además de síndrome pilórico. Puede producir una estenosis en el píloro y el paciente se va pues, a desnutrir y demás. Definición, inflamación de la mucosa gástrica. Y hasta la actualidad lo van a ver esto en medicina interna para que tengan una idea más o menos de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en las gastritis. Se puede clasificar de varias formas. Desde gastritis erosiva, lo mismo, AINES, alcohol, tabaco. Desde gastritis tipo A puede ir evolucionando a tipo B, HP tiene mucho que ver, tipo AB, asociada a ambos, erosivas. No, esto lo van a ver en medicina interna, es una introducción, no, pero van a verlo más después, no voy a preguntarles de la generalidad, la clasificación te lo voy a preguntar, a ver cómo se clasifica, pero si tienen una idea general de lo que es la parte semiológica, que es lo que el paciente va a referir. ¿Listo? Manifestaciones clínicas, nuevamente, dispepsia, paciente sensación de pesadez en el estómago, dolor abdominal, plenitud, meteorismo, distensión abdominal, vas a ver un abdomen timpánico distendido, eructos, acidez, y además de eso, en algunas situaciones puede darnos también síntomas asociados a anemia, ¿no? Por alteraciones en la mucosa gástrica. ¿Qué hacemos en la gastritis? Lo mismo en la úlcera, pues, ¿no? Endoscopía digestiva, investigación de HP. Vamos a ver si tiene anemia, un hemograma, una anemia megaloblástica por déficit de hierro, tendremos que tomar en cuenta. Endoscopía digestiva alta. Hay una gastritis erosiva, por ejemplo. Podemos tomar, mediante la endoscopía digestiva alta, podemos ver si es que existe o no existe sangrado. Esto puede llevar a hemorragia digestiva alta. Muchas causas, desde lo que son alteraciones, tanto úlceras gástricas, duodenales, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta, el paciente con una gastritis va a tener dolor en región de epigastrio generalmente. Bueno, vamos a ver, tenemos lo que es a ver, la lista, hemos hecho la lista, no. Por favor, guarden esto. ¿Quién es esto?
Atención a la lista.